Les voy a contar sobre dos de mis tres sueños. El primer sueño, ser ilustradora. Soñaba con ilustrar libros para chicos, me fascinaban las ilustraciones. Estudié diseño gráfico porque en la Argentina no existía la carrera de ilustración en ese momento. Y cuando terminé, decidí que quería estudiar ilustración. Así que investigué universidades en distintas partes del mundo hasta que encontré una que tenía como materia cuentos de hadas. Y cuando vi eso, pensé, wow, esta es la universidad para mí. Y apliqué súper entusiasmada a esa universidad, a pesar de lo que me decía la gente alrededor mío, que era una locura aplicar a una sola, qué pasaba si no entraba. Y no entré. Estaba en lista de espera. En ese momento no existía internet, así que los llamaba por teléfono cada semana, hasta que finalmente me dijeron que en 15 días tenía que estar por primera vez en mi vida en Estados Unidos y empezar una carrera de 4 años, ilustración. Fui y al mes de estar estudiando, 2 de los 3 profesores que tenía me recomendaron que estudie otra cosa. Me dijeron que la ilustración no era para mí, que me iba a costar mucho conseguir trabajo. Encima en mi clase, justo en mi clase, había un grupo de estudiantes que se llamaban El regalo de Dios a la ilustración. La situación era súper intimidante, pero decidí seguir estudiando ilustración porque era el sueño de mi vida. Era lo que había soñado desde que tenía memoria. Así que seguí estudiando ilustración. Los fines de semana no existían, los feriados tampoco. Estaba siempre ilustrando, dibujando, pintando, hasta que finalmente en 2 años y medio me recibí, porque estudié también durante los veranos, y ahí sí me puse a buscar trabajo. Fui a cuanta entrevista pude, 2 meses súper intensivos de ir a todas las oportunidades que había, hasta que conseguí una entrevista en una editorial muy importante en Nueva York, en Manhattan. Y me presenté con mi carpeta y ahí me dieron finalmente mi primer libro, un libro de Halloween. Era para una editorial muy, muy importante, como les decía, me enfoqué en hacer lo que yo sentía. Y en ese momento me acababa de mudar fuera de la universidad. Lo único que tenía era un colchón en el piso, una tabla sobre caballetes, ese era mi tablero, pero yo estaba feliz porque estaba ilustrando mi primer libro. Para que se den una idea, comparado con el deporte, es como si un deportista, su primer competencia fuera las Olimpiadas. Mi primer libro era el mejor tipo de libro que un ilustrador de libros para chicos podía obtener. Así que lo ilustré, lo terminé, y cuando lo terminé, los tres profesores me invitaron a dar una clase a la universidad sobre cuál es la experiencia de ilustrar tu primer libro. Además, fue súper impactante para mí ver las portadas de los libros en las librerías más importantes de Nueva York y de Boston. Y como si eso no fuera suficiente, un par de años más tarde, este mismo libro apareció en una película de Hollywood. Tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan. Mi libro está en la librería de Meg Ryan y Meg Ryan pasa por delante y yo casi me caigo de la butaca. No lo podía creer. Cuando terminé de ilustrar este libro, me volví a Argentina y empecé a trabajar con editoriales locales. Y entre los varios libros que ilustré, hice uno basado en una historia real sobre un norteamericano y un ruso que se fueron a caballo de Ushuaia a la costa norte de Alaska. Cuando fui a la editorial a entregar los originales, el director de arte me dice: Dolores, ¿te interesa ilustrar la portada de un libro sobre un chico mago? Y le dije: uy, sí, me re divirtió el tema. Así que en una semana hice esa primera portada. Y después me siguieron encargando las siguientes portadas
eran las de, que después fue ultra reconocido, Harry Potter, de J.K. Rowling, para Latinoamérica y España. Y mientras ilustraba Harry Potter, que además llegó a millones de lectores con mis ilustraciones también, que ya ahí, bueno, creo que el sueño estaba haciendo realidad, me acordé de mi segundo sueño, el que mi vida fuera una gran aventura. Cuando era adolescente veía las películas de Indiana Jones y sentía que no quería estar sentada en la butaca, quería estar en la pantalla, viviendo esa aventura. Y mi sueño era que fuera una gran aventura y correr larga distancia. Entonces me anoté en un grupo de entrenamiento, justo había cumplido 30 años, y empecé corriendo 20 minutos. Y 20 minutos era un montón. Terminaba muerta. Iba última en el grupo y varias veces pensé en abandonar. Lo que pasa es que tenía este sueño de que mi vida fuera una gran aventura, muy fuerte, y seguí corriendo. Finalmente corrí 42 kilómetros, una maratón, y pensé, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí mi entrenador me mostró una revista con una foto doble página de unos corredores en el desierto del Sahara, y me dijo, esta es la carrera para vos. Y yo vi esa foto y pensé, wow, sí, es la oportunidad de Indiana Jones. Y después leí de qué se trataba. Eran 243 kilómetros en el desierto del Sahara, en Marruecos, de autosuficiencia, quiere decir sin asistencia, durante 7 días, cargando todo lo que necesitaba para esos 7 días, con 9 litros de agua por día. Era un desafío genial, justo lo que yo quería. Me preparé durante 2 años y con entrenamiento con equipo de médicos, entrenando doble turno. Durante ese tiempo la gente me decía, es imposible, no podés, es inhumano, vos no podés. Pero yo seguía con esta visualización, esta imagen mía en el desierto del Sahara y dije, voy. Pasaron los 2 años, llegué a la largada de la carrera y me quería morir. Decía, ¿qué hago acá? Realmente ahí me di cuenta de lo que era el desierto del Sahara y me asusté. Además de todos los que había en la carrera, la organización, los corredores, todos, yo era la única que tenía una valija con rueditas. No funciona. No iba a correr con la valija. Ahí llevaba lo que iba a elegir para poner en mi mochila. En la carpa, que éramos 6, yo ocupaba el lugar de 3. Los hombres, porque eran todos hombres y yo, me miraban con cara de ¿qué hace ella acá? Y yo la verdad es que me sentía ¿qué hago acá? Estaba aterrada. Pero la carrera alargó, no había nada, ningún medio de transporte que me pudiera sacar de ahí, así que no me quedó otra que largar. Y en la primera etapa, era una carrera por etapas, la primera etapa, a mitad de esa carrera, alcancé a un corredor ciego con su lazarillo. Y cuando vi eso, me cambió completamente la mentalidad y la actitud. De ahí en más, cuando me tocaron los médanos gigantes, pensé, wow, me divertí. Era como un gran parque de diversiones y cuanto más grande el médano, mejor. Y cuando nos tocó la etapa larga, que era de 82 kilómetros, que parte iba a ser de noche, armé un equipo y lo hice junto con otros 2 corredores porque la noche me daba miedo. Y cuando nos tocó literalmente 53 grados, pensé, qué copado. Esto es el desierto del Sahara. Si nos hubieran tocado 20 grados, ¿cuál era la gracia? ¿Por qué fui a correr hasta ahí? Finalmente, crucé la meta junto con un corredor inglés que frenó y me dejó pasar primero. Seguí corriendo carreras en distintas partes del mundo, viviendo aventuras fantásticas. Entre otras, fui a Mongolia. Iba a correr 100 kilómetros en montaña en un día y justo en ese momento me quedé sin sponsor. Mi sponsor me miró y dijo, ¿a dónde? No, Mongolia no me interesa. Así que me quedé sin sponsor, vendí todos los originales del libro ese sobre el norteamericano y el ruso y con ese dinero fui.
Pero en el camino, la aerolínea me perdió las valijas. Tenía dinero y tarjeta de crédito, pero no me servían para nada. Los demás corredores me prestaron ropa. Para 15 días iba a estar en Mongolia. Recorrí el lugar para conocerlo, empezar a conectarme antes de la carrera, antes de los 100. Yo creía que ya estaba lista. Llegó el día de la largada, 4:30 de la mañana, y largaron todos menos yo. Yo estaba en el baño. Largué 3 o 4 minutos atrás del último corredor, recontraúltima. Pero pensé, bueno, 100 kilómetros, voy tranquila, tengo tiempo. El circuito era como un 8. El primer círculo, 42 kilómetros, el segundo círculo completaba los 100. Cuando estaba más o menos en el kilómetro 37, me empezaron a doler mucho los cuádriceps, las piernas, y empecé a pensar en abandonar. Y alcancé otro corredor que me dice, yo no doy más, abandono en el 42. Y ahí mi espiral negativa mental fue brutal, hasta que visualicé, me imaginé volviendo a la Argentina y contándole a toda la gente que me apoya, amigos, familiares, entrenador, que había abandonado en el 42. En el minuto que vi eso, dije, de ninguna manera, yo voy a seguir. ¿Y cuál es el límite? ¿Hasta dónde sigo? Entonces dije, bueno, ok, yo voy a seguir hasta que me esté arrastrando en 4 patas, hasta que me tenga que venir a buscar el mongol a caballo. Y me di cuenta que podía aceptar abandonar la carrera, pero solo si había dado todo antes. Así que pasé por el 42, me reabastecí, seguí corriendo y nunca llegó el momento de estar arrastrándome en 4 patas. Sí sucedió que en un paso de montaña, que es un punto alto, justo hubo una tormenta muy fuerte con rayos y truenos y yo estaba sola en ese momento y me dio miedo que me pegara un rayo. Y mientras iba corriendo, recordé un documental sobre sobrevivientes que les había pegado un rayo. No sentían dolor y no recordaban nada. Entonces, mientras corría, pensé, bueno, si me pega el rayo y muero, no voy a sentir nada, y si sobrevivo no me acuerdo de nada, seguí corriendo tranquila. Finalmente, crucé la meta y se me acercaron todos a felicitarme. Había ganado los 42 y los 100. Estaba tan compenetrada, tan enfocada en superar mis dolores, obstáculos y todo lo que iba sucediendo que perdí noción de en qué puesto estaba. Y aprovecho esta imagen para donde estoy devolviendo toda la ropa que me prestó distintos corredores, para agradecer a toda la gente que me ayudó a que mi primer sueño se haga realidad, el de ser ilustradora, a que mi segundo sueño de tener una vida que sea una gran aventura y correr larga distancia también se haga realidad. Y les cuento sobre mi tercer sueño, que en realidad no importa cuál era, sino lo importante y lo que quería compartir con ustedes es que en esencia, para que se haga realidad, necesité lo mismo que para los primeros dos. Tener muy claro lo que quería, creer que era posible sin lugar a dudas y aunque no supiera cómo, y dar todo lo mejor de mí. Gracias.